La aldea de los puentes invisibles. En algún lugar entre las fronteras del sueño y el recuerdo, existía una aldea que no aparecía en los mapas. No por estar oculta, sino porque no sabía a dónde pertenecía. Sus casas eran hermosas, construidas con maderas antiguas y techos de musgo vivo, pero estaban separadas unas de otras por un espacio vacío imposible de cruzar. Nadie sabía cómo ni por qué, pero cada persona vivía en su pequeña isla flotante, sin puentes visibles entre sí. En esta aldea sin nombre habitaba un joven llamado Nael. Desde pequeño, Nael sentía que no encajaba en ningún lugar. A pesar de que los demás aldeanos eran amables y compartían alimentos a la distancia, algo en él se sentía profundamente solo, como si hubiera nacido en un mundo que no hablaba su idioma, aunque usaran las mismas palabras. Sus padres murieron cuando era apenas un niño, y fue criado por la mujer de la casa vecina, una anciana que lo cuidó con devoción, pero que rara vez lo miraba a los ojos. «Eres diferente, Nael», solía decirle, no con desprecio, sino con un tono que parecía excusar su distancia. Nael creció cultivando un pequeño huerto, leyendo los libros que su madre había dejado y mirando el horizonte. Le fascinaba observar cómo, al caer la noche, luces diminutas titilaban entre las casas lejanas. Se preguntaba cómo sería vivir en una aldea donde la gente caminara junta, se tocara al hablar y no viviera separada por aquel abismo invisible. Un día, en uno de los libros antiguos, encontró una frase escrita a mano, apenas legible. Los puentes existen, pero solo los ve quien primero construye uno hacia sí mismo. Nael sintió un escalofrío. ¿Un puente hacia sí mismo? ¿Cómo se hace eso? Movido por una mezcla de esperanza y confusión, decidió buscar respuestas. Al amanecer, se preparó con provisiones, tomó su cuaderno de notas y bajó a los bordes de su isla flotante. Allí, donde la tierra terminaba abruptamente, había una bruma espesa que impedía ver el fondo. Decidió hablarle. ¿Hay alguien ahí? El eco no respondió, pero al dar un paso atrás, vio algo insólito. Una pequeña flor había brotado justo en el borde, donde antes no había nada. Su corazón latió con fuerza. Sin saber por qué, escribió en su cuaderno. Quizá el primer puente es hablar, incluso cuando crees que nadie escucha. Día tras día, comenzó a realizar pequeños actos de conexión consigo mismo. Cantaba en voz alta, escribía sobre sus sueños, recordaba su infancia sin juicio, lloraba sin esconderse. Se contaba historias frente al espejo de agua en el que nunca antes se había atrevido a mirarse mucho tiempo. Y cada vez que lo hacía, algo a su alrededor cambiaba. El aire era más claro, las paredes de su casa parecían susurrar palabras de aliento y más flores brotaban en los bordes de su isla. Una noche, mientras dibujaba en su cuaderno, sintió un temblor. Corrió hacia el borde y vio lo imposible. Un puente de luz se había materializado, conectando su isla con otra, lejana. Parpadeó. Era real. Temeroso, cruzó el puente. Al otro lado lo esperaba una joven de mirada serena y vestimenta hecha de hojas tejidas. Se llamaba Luma. «Te vi desde hace tiempo», dijo ella, «pero no sabía si alguna vez abrirías tu puerta». «¿Desde cuándo puedes verme?», preguntó Nael, atónito. «Desde siempre. Pero tú no podías vernos. Nadie puede, hasta que encuentra su propio centro». Descubrió entonces que no era el único. Había otros que también habían comenzado a construir puentes hacia sí mismos. Una mujer que bordaba sus emociones en tapices. Un niño que contaba historias a los árboles. Un anciano que había empezado a perdonar a su padre muerto. Cada uno, desde su dolor de no pertenecer, había encontrado una rendija, una grieta por donde nacer. Y al conectar con su propia verdad, los puentes invisibles comenzaron a manifestarse. Durante semanas, Nael visitó a los nuevos amigos que había creído inalcanzables. Aprendió que la aldea nunca había estado realmente fragmentada, sino que cada persona cargaba un velo invisible hecho de miedo, vergüenza o creencias heredadas. Esos velos impedían ver la posibilidad de encuentro. Un día, Luma le llevó al lugar más sagrado de la aldea, el nido de los hilos transparentes. Allí, flotando en el aire como telarañas doradas,
Colgaban cientos de hilos sutiles. Cada uno, explicó ella, era el hilo de pertenencia de un ser humano. No eran visibles al ojo común, pero estaban tejidos entre todos. Cuando alguien negaba su propia esencia, el hilo se debilitaba. Cuando alguien se aceptaba, el hilo brillaba. Tú, Nael, tienes un hilo muy fuerte ahora. ¿Sabes por qué? Nael asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía, no porque los otros lo hicieran pertenecer, sino porque había reclamado su lugar en su propia historia. Comprendió que pertenecer no era encajar, que no se trataba de ser igual, ni de ser aceptado por todos. Pertenecer era ocuparse el cuerpo completo, con sus rarezas, memorias, luces y sombras. Era caminar con la frente en alto, sabiendo que el mundo no estaba completo sin tu nota en la sinfonía. Con el tiempo, Nael ayudó a otros a ver sus propios puentes. A los que se sentían demasiado diferentes, les contaba historias de estrellas que brillaban en espectros únicos. A los que creían que no eran suficientes, les hablaba del valor de las raíces invisibles que sostienen los árboles. A los que aún no encontraban su voz, les ofrecía el silencio como espacio sagrado. Y la aldea, poco a poco, comenzó a transformarse. Los puentes ya no eran solo de luz, sino también de miradas, de abrazos, de palabras compartidas sin miedo. Las casas seguían siendo islas, pero ahora navegaban juntas, unidas por una red sutil de hilos invisibles tejidos desde el alma. Nael nunca dejó de sentirse un poco distinto, pero aprendió que esa diferencia no era un defecto, sino su manera única de pertenecer al mundo. Y así, en la aldea que no aparecía en los mapas, nació algo más profundo que un pueblo. Nació una constelación de almas que, al reconocerse a sí mismas, crearon un universo donde nadie tenía que cambiar para pertenecer. Solo recordar quién era.